Porque el conocimiento bíblico es fundamental para la vida cristiana, www.conocimientobiblico.com está para servir. Hoy es un buen día para avanzar en conocimiento bíblico. Teología. Las divisiones de la teología cristiana. Una definición de la teología cristiana. La teología, definida de manera sencilla, es el estudio de Dios y de sus relaciones con todo lo que Él ha creado. Creemos que la teología debe derivar de la revelación divina de la Biblia. La teología debe señalar como creencia necesaria solo aquello que la Biblia enseña, ya sea de manera explícita o implícita. La teología también debe estar vitalmente preocupada por interpretar correctamente la Biblia y aplicarla adecuadamente. La teología, de igual manera, se puede definir como una disciplina que busca dar una presentación coherente de las enseñanzas de la Biblia y como la reflexión sistemática sobre la Escritura y la misión de la Iglesia en relación mutua con la Escritura como norma. La teología es, pues, una disciplina viva y dinámica, no porque cambie su fuente de autoridad, sino porque lucha continuamente por comunicar las verdades eternas a un mundo cambiante. Divisiones de la teología. La teología sistemática solo es una de las divisiones dentro del amplio campo de la teología, en el que también se incluyen la teología histórica, la teología bíblica y exegética y la teología práctica. La teología histórica es el estudio de la forma en que la Iglesia ha intentado aclarar sus afirmaciones acerca de las verdades reveladas en las Escrituras a lo largo de su historia. El estudio comienza en el escenario histórico de los libros bíblicos y continúa a lo largo de la historia de la Iglesia hasta el presente. El desarrollo histórico de las afirmaciones doctrinales es el tema de la teología histórica. La teología histórica, que también se conoce como la historia de la doctrina cristiana, es la exposición de las doctrinas cristianas de acuerdo con su formulación y defensa en la historia posbíblica del cristianismo. La teología histórica trata las decisiones teológicas de los concilios de la Iglesia, las confesiones de fe y los escritos de teólogos individuales. Se puede subdividir en periodos cronológicos, como por ejemplo patrístico, medieval, reformista, posreformista y moderno. La teología bíblica y exegética. Estas son disciplinas gemelas. Le dan gran importancia al empleo de los instrumentos y técnicas correctos de interpretación, de manera que oigamos con precisión el mensaje de los textos sagrados. La teología bíblica no trata de organizar todas las enseñanzas de la Biblia bajo categorías concretas. Más bien, su meta es aislar las enseñanzas en contextos bíblicos dados y limitados, generalmente libro por libro, escritor por escritor o en grupos históricos. La teología exegética, con la información proporcionada por la teología bíblica, trata de identificar la intención y la verdad simple de frases, cláusulas y oraciones que componen el pensamiento de los párrafos, las secciones y, por último, de libros enteros. La teología bíblica es, pues, la exposición basada en una exégesis adecuada y en el cotejo correcto de todos los textos pertinentes de las enseñanzas teológicas y doctrinales del Antiguo y Nuevo Testamento. La teología práctica es la división de la teología que pone en práctica las verdades de la investigación teológica
en la vida de la comunidad. Se incluyen en esta división la predicación, el evangelismo, las misiones, el cuidado y consejo pastoral, la administración pastoral, la educación eclesial y la ética cristiana. Aquí es donde el mensaje de la teología toma carne y sangre, por así decirlo, y ministra entre los creyentes. Es decir, la teología práctica hace uso de las verdades organizadas por la teología sistemática en su ministerio a la Iglesia. La teología práctica es necesaria, pues constituye un trasfondo esencial para la interpretación y la aplicación de la ética cristiana a las necesidades y los problemas personales y sociales. La teología sistemática. La teología sistemática desempeña un papel vital dentro de la teología en general. Hace uso de los datos descubiertos por la teología histórica, la bíblica y la exegética, organizando los resultados obtenidos por esas divisiones en una forma fácilmente transmitida. Por esa razón, les debe a ellas las verdades que presenta. La teología sistemática es entonces la exposición ordenada de las doctrinas del cristianismo, según las entienda el que las formula en el contexto de su tradición denominacional, aplicando un método integrado y correlativo, haciendo uso de la Biblia, la tradición cristiana, la experiencia cristiana y posiblemente otras fuentes, y como es de esperar, expresándose en un lenguaje accesible a sus destinatarios. La teología sistemática debe basarse en el uso correcto y completo de los materiales y resultados que surgen de la teología histórica y la teología bíblica y exegética. Doctrinas en las que se divide la teología sistemática. Teología propia es el estudio de Dios el Padre. Bibliología es el estudio de la Biblia. Cristología es el estudio de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Neumatología es el estudio de Dios el Espíritu Santo. Soteriología es el estudio de la salvación. Eclesiología es el estudio de la Iglesia. Angelología es el estudio de los ángeles. Antropología es el estudio de la humanidad. Armarteología es el estudio del pecado. Y escatología es el estudio del fin de los tiempos. En resumen, la teología cristiana es el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades acerca de Dios. La teología histórica realiza esto por tomar en cuenta lo que otros han dicho sobre estas verdades a través de la historia. La teología bíblica y exegética lo hace por investigar la revelación progresiva de la verdad de Dios a través de la Biblia. La teología práctica procura hacer efectivo y práctico el conocimiento obtenido y organizado por las otras ramas teológicas. La teología sistemática tiene su enfoque en la recolección y luego hace un sumario de las enseñanzas de todos los pasajes bíblicos sobre un tema en particular, presentando la estructura total de dicho tema. Es útil observar cada una de estas divisiones de la teología para notar cómo se relacionan las unas con las otras. www.conocimientobiblico.com